Ruta 9, habilitan una mano sentido Rosario. Y atentos porque hay varias provincias con alertas por fuertes lluvias, tormentas el día de hoy, por lo menos hasta la noche. Santa Fe es una de las provincias más afectadas. Estamos en comunicación telefónica con Emilio Malugani, él es oficial bombero Villa Constitución, allí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Emilio? Buen día, gracias por el contacto. Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, queremos saber cuál es la situación más actualizada, porque sabemos que hay algunas rutas afectadas, por lo menos en la Ruta 9 están habilitando una de las manos y también la cantidad de evacuados a esta hora. Bueno, acá en Villa Constitución lo peor pasó ayer. Sí. Entre las 12 del mediodía tuvimos el trabajo hasta las 9:30 de la noche, aproximadamente la parte más ardua, con aproximadamente unos 80 100 evacuados, de los cuales esos fueron evacuados a un refugio y después mucha gente que se tuvo que ir de sus casas, pero lo solucionaron en forma propia, se fueron de familiares y demás. Tuvimos un barrio muy afectado que es Barrio Sagrado Corazón, conocido acá como Palmar, que tuvimos casas con hasta 1,30 m de agua, que bueno, ahí se hicieron la mayoría de los rescates. Después tenemos 3 o 4 barrios más que están bastante complicados, pero bueno, ya gracias a Dios el agua empezó a bajar. Bien. Y después otro serie de problemas tuvimos en la localidad de Constitución, que es una jurisdicción nuestra al lado, que bueno, es un pueblo que queda anegado, de 9.000 habitantes aproximadamente, queda anegado, y bueno, tuvimos que mandar gente caminando por las vías hasta llegar allá, porque no hay forma de entrar, porque quedó con prácticamente por la ruta de ingreso 1,30 m de agua. Allá hay 250 evacuados, los cuales hay 3 barrios muy afectados, con casas hasta casi 2 metros de agua, y bueno, hoy por hoy es el más complicado. Y acá en Villa Constitución se empezó a normalizar la situación, y después tuvimos a la madrugada prestar colaboración a los bomberos de Arroyo Seco, a la altura de Figuera, porque 2 colectivos despistaron por autopista y quedaron aproximadamente unos 15 o 20 metros de la ruta, de la cinta asfáltica, con pasajeros arriba. Así que Arroyo Seco atendió uno de los colectivos y el otro lo atendimos nosotros, con 25 pasajeros arriba, que los tuvimos que extraer por la ventanilla con cuerdas y arneses por el agua, porque no había otra forma de retirarlos, porque tuvimos que llevar caminando al lugar. Bien, sabe que justamente nosotros tenemos las imágenes de ese rescate que se hizo en un micro allí en Arroyo Seco. Uno de los 2 que usted nos menciona, Emilio, justamente era un micro de 2 pisos que no sabíamos los motivos. Lo que sí veíamos era que quedó fuera de la ruta y que finalmente logró ser asistido. ¿Allí hubo algún herido de gravedad? Estas son las imágenes que vemos, insistimos, Arroyo Seco en horas de la noche. ¿A qué hora fue esto? Y nosotros recibimos la denuncia aproximadamente a las 2:30 de la noche, 1 de la mañana, aproximadamente, no sé bien con certeza el horario, porque veníamos de trabajar y bueno. Nosotros el que tuvimos, seguramente que tiene imagen ustedes, es uno que está trabajando en una escalera mecánica, que es la de Arroyo Seco, que tuvo acceso a llegar en la escalera. Nosotros tuvimos que ingresar caminando por el otro lado y llegar con los equipos, caminar 6 kilómetros hasta llegar al lugar, así que todos los rescates con cuerda y arneses, bajando a la gente por una ventanilla del colectivo, con una escalera, sujetábamos a un cabo de vida y lo retirábamos por el agua. ¿Y están todos bien, Emilio? Sí, están todos bien, los 23 pasajeros, los 2 choferes también. Colaboró mucho la gente en el rescate, estuvo bastante tranquila, bueno, se los habló bien, y en este momento están en el cuartel de Villa Constitución, acá en nuestro cuartel, esperando que venga otro colectivo a buscarlos. Claro, por ejemplo, ahí veíamos también la escalera que usted mencionaba, pero en el caso del rescate puntual que le tocó hacer a usted, Emilio, era mucho más manual, precario, porque era difícil acceder a la zona. Claro, nosotros no teníamos forma de acceder, porque hay una cola aproximadamente 10 kilómetros de vehículos, o 8 kilómetros, lo cual nos hizo dejar el camión a unos 6 kilómetros, después fue ingresando el camión, pero no pudimos utilizar nuestra escalera mecánica por una cuestión de no poder llegar al lugar. Claro. Entonces tuvimos que hacerlo todo con cuerdas y arneses. Bueno, fue un trabajo que nos llevó 1:20 para evacuar a los 25 pasajeros, los 23 pasajeros y los 2 choferes. Veíamos también menores en este video. En el micro que ustedes con el que trabajaron, ¿también había menores de edad? Había un menor de aproximadamente 14 años, después había
6 o 7 personas mayores a los 65, 70 años, después de todo rondaban entre los 18 y 35, 40 años aproximadamente. Bien. ¿Hay alguna medida, Emilio, para evitar que esto se repita? Insisto, porque el pronóstico no ayuda y hay varias provincias, entre ellas Santa Fe, que pueden recibir más agua el día de hoy. ¿Alguna advertencia, alguna recomendación? Nosotros recomendamos tanto, ya sea en las rutas o en las ciudades, cuando están estos fenómenos, que la gente por favor no viaje, no salga de sus casas, porque tienen que entender que nosotros estamos trabajando en la emergencia y por ahí, por querer viajar o hacer algo de eso, tenemos que dividir el cuartel en 20.000 pedazos para poder atender todas las emergencias. Entonces, trabajamos con 6 dotaciones en diferentes lugares, pero que la gente se quede en su casa, que no salga porque las rutas no se ven. Acá en este caso era un río prácticamente, no se veía ruta, no se veía banquina, nada. Y más de noche, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, por favor, que la gente se quede en su casa y bueno, sepa entender la situación, que uno no es que pide esto porque no tiene ganas que salga, sino por una simple cuestión de colaborar. Claro. Eso para el caso de los particulares, es decir, que no que traten de evitar, que esperen, quienes tienen que hacer el recambio turístico, es preferible esperar un día. Ahora, con las compañías, porque estos eran micros de larga distancia que ya habían vendido los pasajes, ¿cómo se maneja allí la situación? Porque el que no viaja pierde el ticket, ahí debería ser la empresa, ¿no?, la que postergue la salida. Quizás no soy yo quien para decirlo, ¿no?, pero debería ser la empresa quien debe postergar la salida y mantener un contacto con alguna red como para poder saber las situaciones de la ruta, con el fin de que no pasen estas cosas. Por eso no tuvimos víctimas, pero podría haber sido mucho peor. Claro, o sea, me acuerdo en las lluvias de hace una semana que las 2 personas que murieron habían sido justamente arrastradas en su auto. Por eso la importancia de evitar que transiten. Tal cual, donde cayó el micro la corriente era muy grande, muy fuerte, así que tuvimos que trabajar, retirar a la gente y nos llevó mucho tiempo, todo por una cuestión de que eran como 15 metros y teníamos aproximadamente 1,50 m, 1,60 m de agua, es mucho, lo cual complicó la tarea. Claro. Y bueno, y después dentro de la ciudad también, que la gente se quede en sus casas, que no salga a ver los lugares inundados, que sepa colaborar, que sepan entender los cortes de luz. Nosotros también tuvimos acá, nosotros tenemos una zona muy grande de barrancas, que son casas precarias, y tuvimos 3 derrumbes hoy. ¿3 derrumbes? 3 derrumbes en la barranca. Gracias a Dios no hubo víctimas, hubo una gente que quedó adentro, pero fue rescatada. Pero por eso mismo, son muchas las emergencias que se dan, entonces cuanto más gente sale a la calle, más emergencias se generan. Ahora, ayúdeme a ver el panorama ahora. ¿Está lloviendo hoy? No, ahora no está lloviendo, está nublado, recién asomó un poco el sol, pero el cielo está muy cubierto, gracias a Dios. Lo que es Villa Constitución salió bastante bien el agua, lo que sí tenemos todas las rutas cortadas. Todas las rutas están cortadas, y habilitaron recién un poco para Rosario. Pero eso va a ser de a poco. Claro. Mire, estamos viendo, Emilio, estamos viendo la imagen del satélite también y el movimiento de la lluvia. Insisto, hay que estar muy atentos a esto. Decía que hay localidades sin suministro eléctrico. ¿Qué cantidad de gente se calcula que no tiene luz a esta hora? Y acá en Villa Constitución la EPE se trabajó en conjunto con el municipio, con la EPE, y se rehabilitó la luz a las 4 horas del corte, porque tuvo un problema en la estación generadora de luz, que sufrió una inundación. Prestamos colaboración para hacer un drenaje del agua, y en Palma de Villa Constitución hay gran parte que no tiene luz desde ayer, que son las zonas afectadas, y esos lugares van a quedar sin agua cuando termine de evacuar todo el agua que viene de todos los pueblos. Lamentablemente es la zona más complicada. Bueno, insistimos, repasamos las imágenes de algunas de las rutas, la mayoría con dificultades, como nos dice Emilio, y una mano de la Ruta 9 está habilitada sentido a Rosario, pero me imagino, Emilio, que eso se puede modificar de acuerdo al clima. Tal cual, si no llueve más, y esperemos que sea así, yo creo que después de medio de eso va a estar regularizando un poco lo que es la autopista Buenos Aires-Rosario. Lo que sí vamos a seguir cortando acá, que está cortado, va a ser la ruta 177, que es la denominada Chapuí, a la altura antes de llegar a Rueda, una jurisdicción nuestra también que tenemos acá 30 kilómetros, que tenía casi 1 metro de agua arriba de la ruta, que es donde se agua la Constitución, que es lo que está afectando a la localidad de Empalme también. Después para ir a San Nicolás, que es una localidad vecina también, está cortado por el momento, y lo que es para ir todo por la Ruta 21, que es la ex Ruta 9, para Rosario, para todos esos lados,
también está todo cortado. Además ahí tuvieron que hacer una rotura de toda la ruta para que drene más el agua de la localidad de Empalme, así que esa ruta queda inhabilitada por largo periodo de tiempo. ¿Cuál es esa ruta que tuvieron que...? La ruta 21, que era la 9 vieja, como quien dice, sí. que esa va de Rosario y ahora llega hasta San Nicolás. ¿Y esa tuvieron que romperla, dijo? Sí, se tomó la determinación de romper la ruta en carácter de emergencia, con el fin de que drene bien el agua, porque había 3 barrios muy inundados. Buenísimo. Acá estamos en estudio, Emilio, con más compañeros, Norberto Ortiz, con más consultas. Exactamente, Emilio, yo quería consultarte acerca de si hay alguna obra o algo, como hacías referencia recién, que la 21 estaba haciendo una especie de embalse ahí, lo tuvieron que cortar, si hay alguna obra o algo que ha perjudicado en esta oportunidad a todo ese sector o se dio naturalmente. No, eso es una situación que se viene repitiendo bastante seguido. Ahora sí, desde el 2014 tuvimos una inundación similar hace 2 semanas con una lluvia muy grande también que tuvimos, y después ya del 2014 no se inundaba así, claro, pero se ha inundado varias veces porque viene todo el agua de los pueblos, de los diferentes pueblos, y pasa por ese canal, el cual siempre desborda. Entonces ya se hizo el pedido de parte de la comuna de ese pueblo a provincias para el tema de entrar dentro del plan de emergencia hídrica, como para poder hacer un buen canal, pero bueno, son cuestiones políticas que ya... Claro. O sea, esa obra sería importante para toda la región. Esa obra sería ideal porque realmente lo que pasa a esta gente de Empalme es muy duro, hay muchísimas familias evacuadas, muchísimas casas inundadas, lamentablemente. Claro. Sabemos que hay cientos de evacuados, como decía, claro, depende de las localidades, depende la región de la provincia, pero ¿están siendo asistidas, están necesitando alguna ayuda? ¿Cómo lo está manejando eso con Defensa Civil? Y eso un poco se encarga la parte de Acción Social Municipal, sí, junto con Protección Civil, esa es la parte de ellos. Nosotros más que todo nos abocamos a todo lo que es los rescates de emergencia y todo lo que son las emergencias y las evacuaciones de emergencia. Claro. Lo escuchamos, Emilio, y también escuchamos el ruido, los llamados de asistencia. ¿Cómo se calcula? ¿Con qué frecuencia cada tanto está llegando un pedido de emergencia? Ayúdenos a ver cómo es el día a día, la hora de ustedes ahora en esta... Ahora mermó bastante. Ayer tuvimos aproximadamente alrededor de 170 llamados. 170 llamados. De emergencia, sí. Algunos con carácter más crítico, otros más leve. Como por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones críticas? Y desde gente que llama que se le está metiendo agua a la casa, se está empezando a meter agua a la casa, sí, hasta gente que está en casas rurales, aislada, claro, y hemos tenido hasta gente que está arriba de los techos que tenemos que ir a sacar. Claro, usted dijo que en algunos lugares había hasta entre 1,30 m de agua dentro de la casa, hasta 2 metros. Sí, hay zonas que han llegado hasta casi los 2 metros. O 1,80 m, supongamos. Y todavía si bien no está lloviendo, el agua no baja rápido. Bueno, en Barrio Sagrado Corazón ya bajó casi todo. Ajá. Y un barrio de Villa, bueno, pero quien sigue perjudicado ahora es Empalme, Villa Constitución. Emilio hacía referencia de que en algunos casos había más de 2 metros de altura, de profundidad de las aguas. ¿Cómo llegan a estos lugares, embarcaciones? ¿Algún medio aéreo presta apoyo? No, normalmente lo hacemos cuando hay 1,60 m, 1,70 m, que es lo que estábamos teniendo hoy, en kayak y botes. Claro. Kayak y bote, bueno, y por ahí hay zonas que por la vereda hay menos agua, o por la calle menos agua, depende el lugar, y hay muchas casas que le entró agua por atrás, no solo por el frente, sino por atrás, donde pasa cerca del arroyo ese, el canal ese que hace todo el desagüe. Entonces hay lugares que podemos llegar con botes, hay lugares caminando y vamos dependiendo. El problema es en la población rural más que todo, lo más crítico. Sí, ¿no? La población rural que se inunda es muy poca acá, muy poca, son casas puntuales, las cuales, bueno, ya por una cuestión de experiencia lo evacuamos de horas tempranas, cosa de no tener que llegar en horario nocturno ni con mucha agua a esos lugares. Y me imagino que también las radios y medios locales son fundamentales, ¿no?, para hacer esta advertencia, porque si las lluvias siguen siendo tan intensas, hay muchos autoevacuados, como usted decía, que ante la emergencia prefieren evitar la situación crítica y se van tal vez a casa de familiares o amigos en zonas donde la situación es mucho más calma, ¿no? Sí, tal cual. Gracias a Dios los barrios que se estuvieron inundando acá en Villa,
la gente tiene salida cercana a diferentes rutas y demás que puede salir y llegarse a casa de familiar y demás. Lo que tenemos muchas complicaciones cuando son gente con capacidades diferentes o niños, o familia con niños, que bueno, por ahí se les complica un poco más. Y bueno, y el tema del agua en estos barrios viene muy de golpe, no da tiempo a nada. Por ejemplo, a las 12 del mediodía no estaban inundados y a las 2 de la tarde tenían 1,20 m de agua, es muy rápido como viene. Claro, cayeron muchos milímetros en poco tiempo, ¿no? Eso es una jugada en contra para el trabajo que vienen realizando. Vemos entonces las imágenes, algunas fotos de rutas y los autos literalmente varados, parece un estacionamiento, porque muchas vías de comunicación de carácter provincial afectadas por la crecida de arroyos. En algunas localidades también los bomberos advertían, si escuchan la sirena durante 1 minuto es porque los caudales están subiendo el parámetro estándar. ¿Ustedes también utilizan esa modalidad allí en Villa Constitución? No, es una ciudad muy grande, nosotros prácticamente el sistema de sirena no lo usamos. Ajá. Usamos un sistema de radio VHF para la comunicación, sí. Porque yo en una ciudad que tiene una prolongación de aproximadamente 16 kilómetros, entonces, bueno, la sirena prácticamente no se utiliza. Y tampoco alertamos tanto a la población para no generar una psicosis. Claro. Así que se va alertando en base a cosas reales y alertas reales que, bueno, se va advirtiendo. Bueno, repasamos también las imágenes del rescate que fue a pulmón, ¿no? Del micro de 2 pisos, eran 2 micros en realidad, que en horas de la madrugada, entre las 12 y la 1 de la mañana, allí en Arroyo Seco, quedaron fuera de la ruta, fuera del camino como consecuencia de la intensa precipitaciones y también porque no se ve el piso. Es muy difícil circular en horas de la noche cuando no se delimita dónde empieza y dónde termina la ruta, ¿verdad, Emilio? Tal cual, tal cual. Venís con un sentido y la misma corriente del agua que te mueve un poco el vehículo y el no ver más adelante la calzada es como que vas a la deriva y no sabes para dónde vas, si doblás, si seguís derecho, y bueno, pasó esto, tal cual. Y ahí tuvimos un auto tapado completamente por el agua, uno o dos camiones volcados y los 2 micros. Claro. Así que es un tema, cuando hay agua, volvemos a reiterar a la gente, se le pide por favor que no circulen. Bien, ahí está el llamado, Emilio, la responsabilidad y quienes van de manera particular que eviten esto, sobre todo en momentos en donde el pronóstico no ayuda. Cual. El punto es que la gente tiene que saber entender que los cortes no se hacen porque uno quiere, claro. Los cortes se hacen por prevención, también saber entender cuando un corte en la autopista que dejen un carril libre para poder acceder con los vehículos de emergencia, porque al haber tanto barro y la banquina tan inundada, si obstruyen toda la calzada se nos hace muy difícil de llegar, son camiones, no pasan por lugares muy chicos y demás. Claro. Así que todas esas advertencias son buenas que la gente la tenga en cuenta. Emilio, muchas gracias por la información, un abrazo desde acá y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. A usted, muchas gracias Emilio Malugani, bombero allí de Villa Constitución, uno de los que participó de este rescate que vemos allí en plena ruta, 1 de la madrugada del día de hoy, 2 micros, y también dijo que encontraron un auto totalmente tapado de agua, estaba cubierto, afortunadamente.